Muy bien. El televisor está dando unos parpadeos, pero bueno, nos vamos así. Entre luz Oh, también. esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Estamos acá tratando de resolver algunas situaciones técnicas. Primero Dios podamos corregirlo en el transcurso del tema y si no, sírvanse disculparnos si en algún momento hay alguna fallita. Lo más importante, en el nombre de Jesús, espero yo que podamos llevar el mensaje, la palabra del Señor. Y bueno, ahí proyectando los textos, agradeceré mucho su retroalimentación si en caso algo tenemos que corregir. Doy la bienvenida hoy a mis hermanos acá en el estudio. Hermano Edgar, qué bendición tenerte por acá. Hermana Ángeles de igual manera y Abraham también. A ustedes que amablemente nos sintonizan, gloria a Dios, ya por lo menos un monitor está estabilizado y el otro primero Dios también. Bueno, oramos. Padre, muchas gracias por darnos la bendición de estar aquí reunidos en el nombre de Jesús, los que presencialmente podemos estar acá en el estudio y con nuestros hermanos por el Espíritu, Señor, a través también del medio digital. Te rogamos que a todos tú nos hables, que nos concedas un espíritu de sabiduría, amado Dios, de revelación. Y en mi caso, Padre, que tengo el privilegio esta noche de enseñar acerca de tu palabra, por favor que mi vida venga a ser como tu boca. Rogamos que nos auxilies, papito lindo, para que también con excelencia podamos transmitir esta enseñanza, Señor, que tú nos ayudes, Padre, en el nombre de Jesús. Y desde allá también bendecimos a nuestros hermanos servidores que están acá, Señor, haciendo posible esto en tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Bueno, año de reconocimiento. Gracias a Dios. Entonces yo quisiera, con el favor del Señor, pues que avancemos a ver ya las últimas partes, si así el Señor quiere, de un tema que hemos venido desarrollando, que le llamamos así, la oración en el tiempo final. Y dentro de este tema, no sé si están ubicados conmigo, más o menos, sí. Hemos estado hablando de todas las cosas malignas, a veces aparece como maligno, como maligna o como malo. Y son aquellas cosas del griego poneros, donde el texto base es Mateo 6:13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Esta palabra es del griego poneros, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces acá, desde una perspectiva escatológica, miramos que como que antes que el Hijo tome el reino, dado que el Señor Jesucristo nos dejó enseñada o instruida esta oración, no para que la aprendamos primeramente, ¿verdad? Aunque qué hermoso que nos la aprendamos, que la sabemos, sino especialmente por lo que debemos rogar al Señor sustancialmente. Nos deja ver entonces acá que antes que Él reciba el reino, y esto será durante las bodas, creo yo, allá en los 7 años de fiesta en los cielos, en la tierra habrá 7 años de tribulación, vendrían días malos, incluso así lo dice en un texto la palabra, días poneros. Pero de lo poneros hemos conversado que se puede entender al español como aquello que produce afán, fatiga, angustia, que es dañino, que puede traer dolor, que es calamitoso, que encierra muchas cosas malas como vicios, pecado, incluso la palabra misma al español la interpretan según el contexto los estudiosos como diablo. Entonces, cuando miramos todas estas cosas y nuestro apóstol Sergio, esto ya hace meses que él le pegó el piochazo a esta mina de Loponeros, por lo menos se desprendieron, si no mal recuerdo, 16 subtemas. Vamos a ver. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí. Sería 13, 13, 14, 15. Me acordaba que eran 16. Sí conté bien, ¿verdad? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, bueno. Entonces son 15. Y de los cuales ya hemos platicado de, digamos, 12. Y esta noche yo quisiera que podamos conversar acerca de las sospechas malignas. De verdad que yo quedé impresionado por esto porque eh, escudriñando la palabra, hay 3 contextos en donde aparece la sospecha maligna. Pero impresionantemente, uno se refiere a la condenación de un inocente, nuestro Señor Jesucristo, el único en la tierra, ¿va? Absolutamente. Otra, cuando al apóstol Pablo lo querían también condenar. Y otra, cuando por sencillamente sospechas malignas o sospechas poneros, yendo el apóstol Pablo en un barco, querían abandonarlo a él y a todos los presos y también incluso hasta los soldados. Ya vamos a ver la historia y espero yo que con el favor del Señor nos dé tiempo a platicar de esos 3 relatos bíblicos. Pero lo que me impresiona es cómo puede llevar una sospecha maligna a cometer cosas tan malas, ¿verdad? Ahí sí que tan poneros. Entonces, para ir entrando en lo puntual del tema o subtema, nos encontramos en 1 Timoteo 6, 3 y 4. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Aquí está el texto base, ¿verdad? Sospechas, poneros, ¿ya? Me llama la atención que en el verso 3 dice, si alguno enseña una doctrina diferente a la doctrina de Cristo, diferente a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces quiere decir que para que nosotros podamos vacunarnos, por decirlo de alguna manera, en contra de esa atmósfera poneros, y en este caso que no recibamos nosotros pensamientos poneros que llevan a tener sospechas malas o malignas o poneros, tenemos que tener doctrina. Y yo, como se los he compartido en más de alguna oportunidad, yo creo que tener doctrina es que uno recibe la enseñanza y la lleva a la práctica. Si uno no practica la enseñanza bíblica, realmente no hay doctrina, únicamente hay conocimiento, ¿verdad? Aún dice la palabra que la mucha letra mata, ¿va? El mismo diablo sabe Biblia, pero no tiene doctrina, ¿va? Aunque recite los versículos. Ahora, cuando miramos esta palabra que aquí aparece relacionada con lo poneros, y que es lo que en el tema en cuestión pues nos concierne especialmente, nos encontramos que viene del griego huponoía, pero que a su vez es de una raíz un tanto más profunda, la del griego 5282, que es hupomoneo. Es decir, esta raíz se desprende de otra, esta es la más profunda, que se puede entender huponoía como suspicacia. Y mejor anoté directamente la definición de diccionario para que podamos juntos pues recordar, o si no sabíamos, aprender qué es suspicacia. Recordemos que estamos viendo acá que anotaron sospecha, pero se puede anotar como malas o mala suspicacia. ¿Sí me estoy explicando? Y resulta que suspicacia es ser propenso a sospechar precisamente, o ver mala intención en lo que dicen o hacen los demás. Yo creo que una cosa es que podamos nosotros tener un discernimiento de espíritu.
por el cual podamos ver una situación, podamos ver una persona y consideremos el ser cautos, el ser prudentes en medio de una situación o con una persona porque le discernimos que algo no esté bien. Pero otra cosa es cuando se cae en una suspicacia o en una sospecha poneros, en donde sin que el Espíritu realmente nos dé testimonio o sin tener evidencia de algo malo de una situación o de una persona, ya uno se esté prejuiciando en contra de. ¿Sí me explico? Eso es la sospecha poneros. Y parecería algo quizá no tan relevante, pero creo que es muy importante. Porque cuando nos encontramos, y acá solo quiero enfatizar el griego 5282 que les decía es huponoeo, porque cuando nos vamos a ver en los relatos, los contextos de la historia bíblica, en donde aparece el huponoeo, que se asocia con los poneros, es impresionante ver que por malas sospechas participaron en la condenación del Señor Jesucristo algunos. Otros casi matan a Pablo y otros casi abandonan a un montón de gente en un barco para que se muriera. O sea, eso fue lo que a mí me impactó. Si quieren nos vamos allá entonces a ver los relatos en el libro de los Hechos 13:25. De hecho, si recuerdo bien, es en el libro de los Hechos, en los tres contextos que vamos a ver juntos, donde se habla o aparece el huponoeo. Hechos 13:25. Y damos la bienvenida también a mis hermanos que ya están en Meet, creo yo. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, está hablando de Juan el Bautista, decía, ¿quién pensáis que soy yo? Esta palabra pensáis es del griego huponoeo. Entonces él confrontó a aquellos que incluso les voy a poner el contexto en donde llegaron solo a preguntarle, ¿va? ¿Quién huponoeo? ¿Quiénes de ustedes están teniendo pensamientos o sospechas malas? ¿Quién pensáis que soy yo? Esa palabra les decía que al español se puede entender como elucubrar o conjeturar o sospechar. Es decir, sacar conclusiones solo por malos pensamientos. ¿Sí están aquí conmigo? ¿Va? ¿Ya? Entonces, aquí está, no sé si ustedes recuerdan, por cierto, quién escribió el libro de los Hechos. Fue Lucas, ¿verdad? Lucas. Entonces, Lucas está relatando lo que se contextualiza con el Evangelio de Juan, el apóstol, cuando él está hablando del testimonio de Juan el Bautista. Entonces aquí Lucas anota y dice, cuando Juan se presenta y pregunta, ¿quién pensáis que soy yo? Tratando, creo yo, en alguna medida a Juan, en aquella confrontación ante la gente y ante los fariseos, los sacerdotes, los levitas, yo creo que todavía les dio chance el Señor a través de él, como diciéndole, miren ustedes, ¿por qué tienen malas sospechas? ¿Por qué están pensando mal de mí? Y entonces él sigue hablando y dice, yo no soy el Cristo, mas he aquí, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Verso 26, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. De aquí está hablando Lucas, ¿verdad? Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras, condenándole. Esto es lo que me llamó la atención. Ahora es Lucas el que está escribiendo el relato, ¿verdad? Y de alguna manera también llevando a la reflexión, ¿por qué algunos tienen huponoeo? Aquellos a quienes confrontó el apóstol Juan, probablemente a algunos el Señor les concedió el espíritu de arrepentimiento, pero otros siguieron pensando mal. Y siguieron pensando mal, llevando incluso la situación al punto de condenar al Señor Jesucristo.
Incluso yo en las películas, ¿verdad? Que a veces, yo no sé si todavía las dan, pero antes, Ángeles, a ver si tú has visto de las películas que daban en Semana Santa. No. ¿Y Abraham? Todavía. Y Edgar y yo, pues me extraña, ¿va? Los 10 mandamientos, la Ben-Hur, ¿verdad? Y la pasión del Señor, esas te las daban, contémosle a Ángeles, como antes habían, ¿qué? Canal 7, Canal 11, Canal 13, 5, 27, ¿va? Bueno, ese ya despuesito, ¿va? Cuando ya la tele era a colores, así, bueno. La cosa es de que sacaban ahí, para Semana Santa, acostumbraban en los canales de televisión guatemalteca sacar películas que describían pasajes bíblicos. Pero a mí me impacta porque, es decir, lo que me hace recordar es que en la película se dejan ver, ¿verdad? Cuando al Señor lo llevan ante Pilato, después lo sacan ante el pueblo y la gente podía elegir entre Barrabás y el Señor. Y solo empiezan a correr malos rumores en contra del Señor. Y la gente se deja llevar. En la película te lo sacan así, no todo es tan apegado, ¿verdad? Pero sí, digamos, le ponen cosas en donde uno como que toma un poquito más de, eh, como, ¿cómo dijera? Como que uno puede imaginar un poco mejor lo que relata en algún momento la palabra, ¿verdad? Como en ese caso que la gente estaba condenando al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué? Porque como siguieron a Vicente, ¿va? Ahí va toda la gente. Entonces me llama la atención porque entonces acá dice que apareció este. ¿Qué pensáis? ¿Qué Juponoeo? ¿Por qué tienen malas sospechas? Al punto que por no despojarse de aquello, algunos se condenaron terriblemente, porque condenaron al Salvador del mundo, el que venía a salvarlos a ellos. Entonces, este es el primer pasaje. Interesantemente, cuando está Juan el Bautista, esto se relata en Juan 1:19, él les dijo también, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Le fueron a preguntar a Juan el Bautista. Sin enlazo los pensamientos. O sea, allá en Hechos 13:25 apareció el juponoeo que se enlaza con el juponoeo a ponero, ¿cierto? Pero entonces acá vemos cuando relata la Biblia que llegaron ante Juan el Bautista a preguntarle, ¿quién eres tú? Realmente, según Hechos 13:25, no iban con un corazón sano. Iban solo como a querer cuestionarlo, porque incluso cuando leemos en Mateo 3:1, que es un texto paralelo al relato de Juan 1:19, dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba predicando a la gente, así a las multitudes, dice que él alzaba su voz y llegaban las multitudes. Pero cuando llegaron los fariseos y saduceos, miren cómo les habló. Camada de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque la pregunta que le habían hecho era una juponoeo poneros. Ellos iban con malos pensamientos, ellos iban ya predispuestos que tratando incluso de ver qué hacían para apresar a Juan. ¿Se recuerdan que dice la palabra, verdad? Ellos estaban viendo qué falso le levantaban, porque también querían terminar con Juan el Bautista. Entonces, y el Señor Jesucristo incluso también, allá en Mateo 11:7, relata que Él les vuelve a decir, como a que la gente tomara conciencia de que no se dejaran llevar por malas sospechas. Dice, mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Unas cañas sacudidas por el viento? ¿Pero qué salisteis a ver? Les dice en el verso 9. ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más
que un profeta. Como quien dice, ustedes, hombre, no sean así, ¿por qué están teniendo malas sospechas? ¿Por qué están teniendo pensamientos no fundamentados en nada verdadero? Este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien prepara tu camino delante de ti. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Y les vuelve a decir el Señor a ellos, ¿verdad? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis, porque vino Juan que no comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Malas sospechas, ese es el asunto. Por tener malas sospechas, mira, de una vez lo declararon endemoniado al que era el profeta que Isaías había anunciado llegaría como la voz del que luego de él aparecería nuestro Señor Jesucristo. Digamos, también de malas sospechas puede venir una blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque posterior a eso decían que Jesús echaba fuera demonios por Belcebú, y él ahí empieza a explicar la blasfemia del Espíritu Santo. Sí, hermano, tienes mucha razón. Por malas sospechas, aquí miramos, como bien tú dices, que los condujo algunos a blasfemar y otros a condenar al Señor Jesucristo. Por malas sospechas. Ahora, lo que es bien importante para nosotros es que estemos conscientes que en este tiempo hay una atmósfera de tinieblas llena de juponoeo poneros, o poneros juponoeo. O sea, cuidémonos. No participemos nosotros de murmuraciones ni consintamos el decir sí o no cuando nada nos consta. Amén. Porque eso es lo que yo miro que, ¿por qué dice el Señor Jesucristo allá? Pídanle al Padre que lo libre de los poneros. Porque entonces nos íbamos a enfrentar con un medio, una atmósfera espiritual peligrosa, que puede llegar a cometer errores tan terribles como esta camada de víboras cometieron. Ok, miremos otro contexto, Hechos 25:1 al 3. No sé si alguien quiere leerlo. Mano Edgar o Ángeles. Festo, entonces 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén y desde Cesarea. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e instaban a Festo, pidiéndole contra Pablo el favor de que lo hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Qué impresionante, ¿verdad? Resulta que tenían preso a Pablo, y entonces los principales sacerdotes y los judíos se presentaron a dar falsas acusaciones en este momento a Festo, un gobernador público. Pero ya ellos dice que lo que querían era preparar una emboscada para matarlo en el camino. O sea, querían que lo movieran de una región a otra, ¿va? ¿Sí? Y en el camino, emboscar y matar. Pero oigan esto. Sigamos leyendo, mi hermano. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. Por tanto dijo, que los más influyentes de vosotros vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y le dijo, ¿estás dispuesto de subir a Jerusalén a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Acá, al principio, Festo les dijo, no, tranquilos, no lo vamos a mover, él está bajo custodia. Ahí estaba con un buen juicio.
Pero después, dice la Biblia, queriendo hacer un favor a los judíos, él mismo se quería prestar, quizás sin saber que lo iban a emboscar, pero sí ya con la mala influencia que estaban haciendo los judíos, él entonces también se volvió partícipe de aquella mala actitud de los que querían matar a Pablo. Y aquí viene el texto de Hechos 18:25 donde dice, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. O sea, viendo la actitud de aquellos, enfrentando aquella atmósfera espiritual que movían los fariseos, él empezó también a elucubrar. Él empezó también a decir, saber qué pensó, que por cierto yo me quedé meditando en eso, dije yo, ¿y qué pensaría el Festo de Pablo? Dije yo. Saber si pensó que le quería dar golpe de estado, pero él empezó a tener malas sospechas. ¿Querías decir algo? O que quizá tal vez sospechaba que él seguía siendo como que un asesino encubierto o algo así. Probable, porque eso había sido en el pasado. Pues quizá, pero la cosa es que él empieza a tener malas sospechas. Pero miren esto, es que me impresiona cómo dice la Biblia, y por cierto aquí lo que ya les había subrayado, enfatizo, que es la palabra jupomoneo, ¿cómo era? Juponoeo. Porque entonces dice, si leemos por favor el verso 24 al 27, alguien que quiera leer, Ángeles. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. O sea, aquí Festo se dio cuenta que no tenía sentido. Lo tenía preso a aquel hombre, a punto de incluso condenarlo a muerte por la presión que estaban ejerciendo los judíos. Pero él dice claramente, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente a ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. O sea, yo la verdad no le encuentro. ¿Qué manda? No encontraba nada. No encuentro nada, pero tengo sospecha. ¿Pero sospecha de qué? Si él mismo está diciendo, me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. O sea, no había cargos en contra verdaderos, pero él, por esa mala sospecha, estaba convirtiéndose en este caso, pues en su posición gubernamental, en un hombre injusto. Ya ven, entonces, allá miramos cuando Juan el Bautista confrontó a los que enviaron los fariseos y les dijo, ¿ustedes qué vienen aquí? Y cuando llegaron los fariseos, camada de víbora les dijo. Porque según Hechos, ¿qué era? Vamos a ver, 13. Ellos tenían malas sospechas. Y los discernió el profeta Juan el Bautista. Lamentablemente, para aquellos que se dejaron llevar por malas sospechas, condenaron a un hombre inocente, al Señor Jesucristo. Aquí vemos que casi Festo lo orillaron a cometer una injusticia más grande, porque ya estaba cometiendo injusticia. Él ya tenía ahí preso a Pablo y como no hallaba qué poner en el reporte para mandarlo, ¿cómo se llamará eso ustedes cuando mandan a un recluso? Parte ha de ser, sí, pues el parte que le llaman, va. No sabía qué poner, va. Ahí les mando un preso. ¿Y por qué? Saber. No, hombre.
terrible, ¿ah? Qué peligrosas esas malas sospechas. Hermanos, en el nombre de Jesús, no nos dejemos llevar por esas cosas. Amén. Ok. A ver, aquí nos quedamos. Sí. Entonces dice Hechos 26:1. Lee, Ángeles. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y entonces del 1 al 23 relata la escritura la defensa del apóstol Pablo. Empieza a explicar y a decir y expone cómo con total injusticia lo tenían preso los judíos. Y entonces miren la conclusión, verso 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo dijo a gran voz, «¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te han vuelto loco». Entonces Agripa dijo a Pablo, «Por poco me persuades a ser cristiano». Impresionante, ¿ah? Pero oigan lo que viene. Y cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Ok. Eso es lo que yo quería especialmente que viéramos en cuanto a la conclusión del rey Agripa. O sea, él dijo, claro, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Puras poneros juponoeo. Puras malas sospechas. Cuando se indagó, no tenían razón alguna, ni siquiera de haberlo metido preso. Mucho menos de considerar si le daban muerte a aquel hombre. Interesante que se hizo un lío. Miren ustedes, por cierto, así entre paréntesis, cuánta gente lamentablemente ha de estar presa por puras malas sospechas. Líbrenos el Señor y libre el Señor, ayude el Señor a personas que están presos siendo inocentes. Ahora, volviendo acá, mis hermanos, en el nombre de Jesús, subrayo esto y vamos con buen tiempo, gracias a Dios. Entonces, allá miramos cómo por malas sospechas, algunos se dejaron llevar y no permitieron que el espíritu de Elías, el espíritu de arrepentimiento enviado por Dios, para ellos los guiara a la salvación, sino que al contrario, fueron de los que condenaron al Señor Jesús. Acá vemos a un hombre que estaba preso injustamente y que querían inducir a los gobernantes a que incluso lo condenaran a muerte si fuera posible, por malas sospechas. Ok, miremos otro caso. Hechos 27 al 31, por favor. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Por medio de chocar contra las rocas, echaron 4 anclas por la parte de atrás del barco, mientras pedían a Dios que amaneciera. Pero los marineros pensaron en escapar del barco, así que comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar las anclas de la parte delantera del barco. Pero Pablo avisó al capitán y a sus soldados, diciendo, si estos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Ese Pablo era inteligente, ¿ah? Porque él estaba preso, con el resto de presos dentro del barco. Entonces, cuando él se dio cuenta, los marineros, como diríamos popularmente, querían zafar bulto, ¿ah? Porque yo no anoté todo el relato porque eran varios versículos y por causa del tiempo pensé que no nos iba a poder dar lugar, pero aquí lo que pasa es que llevaban presos de un lugar a otro, en cuenta el apóstol Pablo, y entonces se les desata una tormenta y continúan el viaje, empiezan a izar velas, a quitar velas,
en eso que tiran anclas y la cosa no mejoraba. Pero llega el momento donde los marineros, como dice acá, pensaron en escapar del barco. Y entonces, en lugar de bajar solo las anclas, querían bajar los botes salvavidas. Y entonces Pablo se dio cuenta, dijo, si los marineros se van, ¿quiénes se encargan del barco? Ah? ¿Pero por qué? Por puras sospechas, porque aquí está, ve. Los marineros, juponoeo, la palabra que se enlaza con las malas sospechas. O sea, ellos empezaron a pensar, saber qué cosas también va. Cosas malas, en resumidas cuentas. Pero, qué pura lata. Incluso no estaba bueno que dejaran ahí a la deriva a los presos, pero tampoco a los soldados. Porque ellos no se iban no le dijeron al capitán de la guardia, no le dijeron, mira, vamos a bajar los botes salvavidas y vénganse, va. Entonces, el punto aquí, hermanos, es lo siguiente. Nuevamente, en el nombre de Jesús, cuidémonos nosotros. No nos dejemos llevar por los dimes y diretes de la gente. No nos dejemos llevar por lo que a veces la gente publica en las redes sociales. Ya yo incluso mencioné en otro tema, en alguna prédica, recuerdo, les he contado, porque me llamó la atención, digamos, yo vi cosas incorrectas, ¿verdad? De la celebración del equipo de Argentina, pero dije, ¿pero por qué? Digamos, ¿a quiénes les gusta el fútbol y están al tanto? Más o menos. No, Me gusta, pero no tan. no mucho, yo tampoco. Más o menos. Pero la impresión que yo tengo, por ejemplo, de Messi es, no se le ve que sea patán ni altanero, se le mira como algo humilde, ¿va? A pesar de que es argentino, dirían algunos. Ay, que me oigan, argentinos, no, los bendecimos. Pero es que dice que dijo un argentino, ¿va? Yo cuando seas grande, dice que le dijo a su hijo, ¿va? Espero que tú digas que quieres tener un padre como yo. Dice que le dijo a su hijo. Bueno, ya dejemos de molestar, ¿va? Pero la cosa es de que yo me fui a ver, dije, pero ¿por qué esa actitud de todos y no contra todos sus rivales a quienes derrotaron, sino con algunos específicos? Cuando uno fue a ver la actitud antes de los demás, uno dice, pues no estuvo bueno, pero también los habían estado hostigando, los habían estado como provocando, no a que tuvieran esa actitud, sino a que mentalmente entraran predispuestos a jugar, ¿va? Entonces a veces nosotros, hermanos amados, perdón por mi ejemplo, pues, pero a veces nos dejamos llevar solo por lo que alguien publicó en las redes sociales. Híjole, ahí empiezan los cristianos a republicar y no van a discernir la situación y solo se dejan llevar por malas sospechas que, como bien decía, o tú lo decías, hermano Abraham, a veces incluso se puede llegar a blasfemar. ¿Cómo así? Porque cuando una persona, por ejemplo, habla mal de un ministro del Evangelio, está blasfemando en contra de las potestades angelicales. Les voy a leer el texto porque creo que sería bueno. Tengo tiempito, ¿ah? ¿Cómo vamos con tiempo, mis hermanos? Wow, qué bien. Entonces tengo blasfeman. Aquí está. En Judas está. Aquí está, ¿eh? En Judas 1:8 dice, no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Tremendo, ¿ah? Si quieren veamos otras versiones. Ahí no era esto. Es aquí. Vamos a ver. Estos rechazan la autoridad y blasfeman.
menosprecian, ay, Padre Santo, menosprecian la potestad y vituperan potestades superiores. Veamos otras versiones. Rechazan, blasfeman. Aquí está. Carne, por cierto, manchan, soberanía, empero desechan. Deshonran a su propia carne a pesar de la autoridad piadosa e insultan a los seres angélicos. Interesante, ¿va? ¿Sí me estoy explicando o no? O sea, cuando una persona arremete en contra de una autoridad espiritual, pero no por una defensa, incluso en eso habría que discernir y considerar que es permisible y que no, ¿verdad? Pero cuando es totalmente falso un argumento, cuando lo que les ponía como ejemplo, cuando a veces solo se empiezan a decir cosas por simples y malas sospechas, eso puede llegar a que alguien, por hacerlo en contra, algo así, en contra del que mira, esté blasfemando en contra de las potestades superiores, dice esta la CDG. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos que cuidarnos. Dice la versión esta, miren, la BIN, rechazan toda autoridad y maldicen las potestades superiores. Entonces cuidémonos en el nombre de Jesús. Ok, y voy a regresar acá al tema. Muy bien. Entonces, y es que, por ejemplo, a mí me pasó hace años, a ustedes que son ahorita la voz del populi, del pueblo, yo les he contado a veces que cuando era un muchacho nos llevaron a jugar pelota con el equipo del Colegio El Salvador. ¿No han oído ustedes? Tú ya lo oíste, hermano. Pero no me recuerdo. No te acuerdas. ¿Y ustedes no? Sí, cuando iba usted con unos curas y Sí. unos se emborracharon Sí. y le echaron el muerto. Y uno, exacto, ahí está, lo relataste bastante bien. Sí, yo estudiaba en un colegio católico y mis amigos, de verdad que yo no hice esa travesura. Pasaron el pobre curita Oz, pasó a un supermercado, ya un hombre anciano él, así, compren, pidan lo que quieran, con esa buena intención vos. Y bueno, y algunos cargamos galletas, otras golosinas, otros fruta, y unos bandidos no vas a ver que van a agarrar cerveza, pues. Entonces la agarraron y él no se dio cuenta. Así en sus narices la pusieron en la caja y hasta la apagó. Bueno, entonces nos fuimos. Cuando llegamos al lugar donde nos habían hospedado, que era, habían literas, ¿verdad? Así, una a la par de otra, y camas también. Apagaron la luz y ¡puc, puc, puc, puc! Empezó a sonar, ¿verdad? Y molestando. ¿Cuándo? No, se fue la luz, ya me acordé, se fue la luz. Cuando en eso entra el doncito, y con linterna y todo, y el que yo tenía a la par, ese tenía una cerveza, y me la pone a mí detrás de la mesita, de mi mesita, y empieza a alumbrar el doncito ese, y cuando me pregunta a mí, ¿Tú también echaste? No, le decía yo, no, yo no fui. Bien, me decía, tú lo hiciste. No, y mueve la mesa y alumbra y cabal ahí esa cosa vos. Ay, Dios mío, el hombre pegaba brincos de la cólera. No, le decía, pero no. ¿Y cómo me dices que tú no fuiste? Ay, no. Gracias a Dios que no me expulsaron del colegio. Pero de verdad, vive Dios, yo no tuve que ver en ese asunto. Claro, ahí pintaba mucho en contra mía, pero al final, y este otro amigo al tiempo me pidió perdón porque vio cómo me trató de mal él, ¿va? Y lo peor fue que el otro que estaba a la par, como no tenía mesa de noche a la par, cuando fueron con él, entonces él, su carita de yo no fui, dijo la canción, ¿va? Ahora, el punto es este. Miren qué situación para mí tan complicada. Me pudieron haber expulsado del colegio por una injusticia.
donde aparentó que hubo una evidencia que no era cierto. Vaya, no estuvo bueno, pero digamos, pobrecito el Domba, que saber, ahorita que se lo estoy diciendo hasta ahora, porque yo siempre me quedé con la duda, ¿cómo se dio cuenta? Ahorita que se lo estoy diciendo, me imagino que quizá lo que pasó es que su factura se la dio al que le llevaba la conta. Y entonces se puso a ver qué había comprado, ¿ah? Y cuando vio los six-pack de cerveza. Hermanos, el punto es este. Por favor, en el nombre de Jesús, no nos dejemos llevar por malas sospechas. No es un don, la sospecha no es el don de la sospecha. No, discernamos, y así como dice del Señor Jesucristo, que Él no se dejó llevar ni por lo que miraba, ni por lo que oía, dice del Señor ustedes. ¡Wow! A mí eso me impresiona. También, digamos, yo siento que eso tiene que ver mucho también con la credibilidad que uno tenga, ¿verdad? Un ejemplo, voy yo en un autobús y la persona va fumando, puede dejar su olor impregnado en mi ropa, ¿va? Después dice mi esposa, mira, ¿por qué estabas fumando? ¿Va? Si yo no tengo buena credibilidad, ella va a dudar de mí en ese aspecto, ¿va? Pero si yo tengo buena credibilidad, le voy a decir, mira, venía en el bus y esto fue lo que pasó, ¿va? Sí, sí, importante que tengamos que ya en el Señor, por misericordia, procuremos mantener un buen testimonio, ¿verdad? Sembremos confianza. Líbrenos el Señor de malos entendidos ustedes. Pero a la hora de que nos toque que juzgar, porque creo que eso es lo más importante en el tema, que a la hora que nos toque que juzgar, nosotros no nos dejemos llevar por la atmósfera poneros. Estos marineros iban a dejar, es que aquí dice Pablo, pero Pablo avisó al capitán y a sus soldados, diciendo, si estos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse. Ni siquiera le dijo, nosotros nos vamos a ahogar. No, le está diciendo al capitán y a sus soldados. O sea que los marineros, por sencillamente malas sospechas, hasta los soldados se querían dejar que se ahogaran, ¿va? Terminemos de leer el relato y así tal vez puedo comentar la otra cosa. Espero que me recuerde que les iba a decir. Ya, me acordé. Hechos 7:32 dice, entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al lago. O sea que ahí ya el capitán de los soldados tomó autoridad en el barco, ¿va? Ahí sí ya valieron los marineros, ¿va? Por sus malas sospechas. Y dice el verso 37 y luego la parte final del 44. Éramos en el barco 276 personas en total. Ahora, yo me puse a pensar, tal vez ustedes me ayudan a considerar esto. ¿Cuánto pudo hacer la tripulación? ¿Cuántos marineros había? Era un barco donde cabían 276 personas, o sea, casi 300 personas. Yo diría que fácil sería un área de unos 10, no, bueno, sí, tal vez 10 metros de ancho, como por unos 25 o 30 metros de largo, digo yo. O sea, era un barco grande. Tal vez no tanto, pues, tal vez unos 8 por 15, 8 por 20, pensando que eran 2 niveles quizá, ¿va? ¿Qué dice hermano Edgar? ¿De qué cantidad eran los? ¿La tripulación? Tal vez un 10%, eran unos 30, 20 y pico de... Tal vez. Yo pensaba unos 20 también. Va. ¿Y soldados? Otros 15. Más o menos. 15, 20. Son los que cuidan al montón de presos. Va, fíjate, va. Pongámosle 40. De 276 personas. O sea, por una mala sospecha, se iban a morir. En ese sentido, pues, o sea, yo no digo que los presos fueran inocentes, ¿verdad? Bueno, en el caso de Pablo sí va. Los demás no sé. Pero no estaban ellos siendo presos o reos de muerte, sino sencillamente eran presos. No tenía por qué abandonarlos, que vendría a ser para ellos la condenación. El asunto es este, hermanos.
eran 276 personas en total, que por una mala sospecha, de estos, si fueran nuestros números allegados a la verdad, al planteo que hicimos, se iban a morir 250 personas. Eso es lo que yo quisiera que podamos ver a la luz de la palabra. Cuán importante es que nos cuidemos, porque el Señor Jesucristo nos lo dejó ahí de alguna manera advertido. En el tiempo final, la atmósfera poneros se iba a poner muy densa, muy pesada. No nos prestemos nosotros a hacer pedazos con la lengua a nadie. Amén. ¿Quisieran decir algo antes que vayamos ya terminando? Solo, tal vez si ustedes me ayudan, pero recuerdo que me contaron a mí un relato de no sé si era coreano o japonés, que le tomó una fotografía a un niño y todos empezaron a decir que le estaba tomando fotografías, que seguro lo quería secuestrar. Aquí en Guatemala. Sí, creo que acá fue. Fíjate que yo no me Lo recuerdo mataron, ¿verdad? del caso puntualmente si era coreano. Sin embargo, lamentablemente no me extrañaría, porque no pasó solo un caso. Yo sé de un caso en Cubano que una extranjera, era de mujer, le quiso tomar una foto o algo así a un niño y alguien comenzó a decir que lo que quería era secuestrarlo, ¿no? Sí, Y la lincharon a la señora. fíjate. Yo he oído de extranjeros, de gringos, digamos, ¿verdad?, que los han acusado falsamente, con malas sospechas. ¡Ala, Dios mío! Pues, y ese caso que tú dices fue de un coreano. Sí, yo recuerdo que sí, que vino ¿Sabes aquí a qué? Guatemala. Tengo unos minutitos, hermanos, ¿verdad? Eso lo buscaba yo. Gracias. Coreano. ¿Cómo le ponemos ahí? Acusado falsamente en Guatemala. A ver si sale. Vamos a ver si ubicamos. Una foto de un niño No, condenado a 3 años. no me salió acá, pero es que vos te recordás que lo mataron, Sí, yo me linchado. recuerdo que sí, lo lincharon. Sí. Qué terrible, Buscaba va. en internet para tener las pruebas, pero Qué tampoco terrible. lo encontré. Pero como contaba el hermano Edgar, yo también recuerdo. Bueno, conozco a una persona que trabajando él en su labor que es de campo, en uno de nuestros pueblos, la gente no estaba de acuerdo que instalaran una antena de telefonía. Y dice que cuando ellos llegaron a explicarle a la gente, ni siquiera la gente los quiso oír y casi los queman. Dice que se les dejó venir encima un montón de gente así, con malas sospechas y malas intenciones. Y dice que desde ahí a ese pobre hombre hasta le dio diabetes. Imagínense ustedes, del gran susto que lo iban a quemar. Entonces, mis hermanos, en el nombre de Jesús, yo quisiera ir pues terminando estos comentarios basándome en la palabra del Señor, porque ya vimos 3 casos en diferentes contextos bíblicos: el de nuestro Señor Jesucristo, el del apóstol Pablo, 2 veces en el caso de Pablo. Sin embargo, en el caso del Señor, por malas sospechas, lo condenaron. Bueno, y en ese relato que leímos del Señor Jesús, a Juan el Bautista también, pero Juan el Bautista, claro, el Señor, si hubiese querido, como bien le dijo a Pilato, creo, le dijo: si mi padre, si yo quisiera, le dijo, le pediría a mi padre que me diera miriadas de ángeles que me vinieran a defender, pero no, dijo, a esto he venido. Pero nos encontramos que por la poneros juponoeo,
algunos se condenaron a sí mismos al condenar a un inocente, al Señor Jesús. Otra situación, digamos, pueden existir las malas sospechas de parte, digamos, de las personas, ¿verdad? Pero también por la presión, la persona también puede caer en lo malo, aunque sepa que, digamos, las malas sospechas no son ciertas. Por eso le pasó a Pilato. Él incluso dice que había tenido un sueño. Ah, la esposa, ¿verdad? Ajá, la esposa, perdón, había tenido un sueño y entonces se lo narró y toda la situación. Mas, sin embargo, él por presión entregó también al Señor Jesús, ¿no? Aquí Sí. está lo de lo que dice el hermano, fue en el 2000. Dice, un grupo de turistas japoneses que visitaban el sábado la localidad de Todos Santos, Cuchumatanes, fue atacado por unos 500 vecinos indígenas que se abalanzaron contra ellos armados de piedras, palos y machetes. Wow. Y la razón por tomar fotos. Porque la turba gritaba que los visitantes estaban robando niños. Es terrible, hermanos. Ay, no, Padre Santo, líbranos en el nombre de Jesús. Porque entonces aquí quizá vamos a ir cerrando ya el tema y esto que yo les decía, las malas sospechas pueden llevar a alguien a malas decisiones. ¿Ya? No sé, siento el tema que de pronto se vuelve como algo muy como simple, pero por demás importante, ¿no? ¿Ya? Porque estemos conscientes de la atmósfera espiritual que en el último tiempo vendríamos a enfrentar. Siempre han habido injusticias, ahí vemos hace 2000 años relatos de situaciones bajo esta perspectiva, pero nosotros estamos ya en un mundo convulsionante que ha ido no evolucionando, sino involucionando cada vez más. Amén. No sé si alguien quiera comentar o decir algo más antes de orar para quedar despedidos. Ahí están mis hermanos en mí también. No sé si alguien tendrá alguna aportación. Ah, aquí hay una pregunta. Dice, ¿y qué pasa con las personas que acusan falsamente y se lo creen? ¿Y qué pasa con las personas que acusan falsamente y se lo creen? Bueno, la Biblia dice que todos daremos cuentas delante de Dios. Así dice la Escritura en Eclesiastés y en otros libros de la palabra del Señor. Entonces, dice la palabra que nosotros, dice, era joven, haz lo que desee tu corazón, lo que quieran ver tus ojos, parafraseando, ¿verdad? Pero no se te olvide que de todo esto daremos cuenta. Entonces, yo creo que, hermana Eunice, yo creo que definitivamente, si nosotros somos temerosos de Dios, nos vamos a cuidar de no caer en estos errores. Yo hace años incluso caí, le pido perdón a Dios, ya le pedí perdón al Señor, pero nuevamente porque yo caí en ese error, hombre. Hicieron un chiste de una situación que se dio en una iglesia de Guatemala y yo hice un comentario. Por no ser acucioso en la situación, eh, eh, dije, yo no lo publiqué, creo, pero sí comenté, dije, qué mal. Pero cuando me fui a ver, era una broma. Y lo peor es, disculpen que hicisten esto, hermanos, en el nombre de Jesús, pero seguramente el Señor a todos, obviamente incluyéndome a mí, nos está advirtiendo el Señor. Cuidémonos de no dejarnos llevar por malas sospechas. El Salmo 2:1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? O sea, podría ser poneros una sospecha mala, porque aparte, como dijo el hermano, sigue diciendo que se amotinan contra el Señor. O sea, Sí, al final contra el Señor. contra el Señor. Sí, una cosa lleva a otra. Dice la palabra que una noche llama a otra noche y un abismo a otro abismo. ¿Verdad? ¿Hay alguna aportación? ¿No? ¿De MIT? Hermano Carlitos quiere dar una aportación. Gracias. Pastor, como la Biblia, como lo vemos en la Biblia, como fue el principio de la iglesia,
decir que la comunidad más perseguida en este tiempo somos los cristianos, ¿no? Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso porque va a venir contra nosotros eso también, eso de las acusaciones falsas, como le pasó a Pablo en su momento. Sí, así es, hermano. Sí, por un lado, como decía hermano Abraham, de procurar tener un buen testimonio, ¿verdad? Nosotros, en lo que podamos hacer en el nombre del Señor Jesús, cuidarnos de ser gente que muestre con su testimonio el temor a Jehová. Y por otro lado también de no caer nosotros en andar con malas sospechas, ¿ya? No formar parte, hermanos, no tomar parte de esos asuntos, porque ya vimos que allá en Judas leíamos cómo algunos, al rebelarse, al tener actitudes impropias de una autoridad espiritual, llega a blasfemar en contra de las autoridades angélicas, ¿ya? Y eso entonces, Dios guarde, puede llevar a cosas peores. Amén. Gracias, hermanos amados, por sus aportaciones, hermanos de Meet, hermanos acá en Facebook, y a ustedes por haber estado acá también, muchas gracias, y mis hermanos servidores, les agradecemos tanto en el nombre de Jesús. Vamos a orar, y pues la oración del tiempo final se llama el tema, ¿va? Pidámosle al Señor que nos libre del poneros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por dejarnos ver de alguna manera advertida, Señor, de lo que debemos cuidarnos. Por favor, líbranos del mal, líbranos del ponero, Señor. No permitas que nos dejemos llevar, Señor, por comentarios mal infundados, Padre. No permitas que participemos en el nombre de Jesús, ni personalmente, ni a través, Señor, de movimientos sociales que vayan en contra de la verdad, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para que no nos llegue a alcanzar el mal del tiempo final, pero que tampoco nosotros seamos engañados por todas esas cosas poneros. En el nombre de Jesús te lo venimos pidiendo. Bendigo a mis hermanos, Señor, que en tu nombre nos hemos unido en el Espíritu para poder aprender juntos de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hasta pronto, mis hermanos. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la